Gloria a Dios. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bien. Gloria a Dios. ¿Ah? Ya estamos bien cuando llegamos acá. Qué bueno, eso es bueno. Bienvenidos a todos los que están aquí en este hogar, en esta casa. Le damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos van a escuchar en nuestra página de internet www.salvosporlagracia.org. También le damos las gracias por escucharnos en nuestro canal de YouTube. Tenemos ya unos cuantos videos de enseñanza, así que les invitamos a que nos visiten, y no solamente a que nos visiten, se suscriban al canal para entonces así ir creciendo poco a poco para la gloria y honra del Señor, ¿verdad? Así que gloria al Señor por estar acá una semanita más. Bendecidos, vamos a continuar con el estudio de la epístola a los Hebreos. Esta sería la parte 14. Hebreos, parte 14. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Por dónde comenzamos hoy? Bendecidos, vamos a ir a la página 338. Vamos a comenzar en el verso 12 del capítulo 8. No tengo subtítulo para esta clase, así que vamos a ir desarrollando un poquitico lo que tengo preparado. Vamos a comenzar con Hebreos 8:12. Hebreos 8:12. La página sería la 338. La semana pasada, bendecidos, hablamos de la importancia de la ley. Dijimos y explicamos, creo, bastante claro, que la ley tiene una parte espiritual y tiene una parte carnal, en otras palabras, que se cumplía, ¿correcto? A través de las obras. Se establecieron obras en el antiguo pacto para tratar de alcanzar esa parte espiritual de la ley. Esa parte espiritual se caracteriza como una justicia, porque es justo el que es hacedor de la ley. Dice que es justo el que es hacedor de la ley, no es solamente el que es oidor de la ley. El hacedor de la ley, bendecidos, ha sido y fue solamente uno, que fue Jesucristo. Por eso es que Él es el justo y el que nos justifica. La parte carnal, bendecido, de la ley eran las obras que se debían de hacer conforme a las instrucciones de Moisés, que Dios le dio a Moisés a través de ángeles para alcanzar esa parte espiritual. Pero la Biblia claramente dice que el justo es el hacedor de la ley. Ninguna persona que está en un cuerpo de carne vendido al pecado puede lograr esa justicia. Eso creo que ya ha quedado bien claro y bien establecido a través de las clases, ¿correcto? Dijimos que las características de la ley era que era buena, espiritual, santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Que la ley era un mandamiento ordenado para vida, pero el hombre pecador le produce la muerte por causa de la debilidad carnal. También dimos las características del hombre, que es carnal y es vendido al pecado, según Romanos 7:14. Romanos 7:14. También explicamos, bendecidos, que Dios no dejó esa parte de la justicia a un lado, ¿no? Él la escribió, la ley espiritual, esa parte espiritual la escribió y la puso, ¿no?, en nuestra mente y en nuestro corazón. En nuestra mente y en nuestro corazón.
ese trabajo y esa obra tiene que ser una obra del Espíritu. Y lo vamos a ver ahorita porque ya las partes que vamos a leer se va a explicar solo todo lo que estamos nosotros hablando. Entonces, esa acción de Dios poner en nuestra mente su ley y escribirla en nuestros corazones, eso, bendecidos, es un acto de misericordia de Dios. Ese acto de misericordia, bendecidos, sucede porque tenemos un sumo sacerdote en Cristo Jesús. Porque cuando decimos que Cristo es el sumo sacerdote, tenemos que recordar lo que Él tuvo que hacer para tener ese título, ¿correcto? Sabemos que hay una vida de sufrimientos hasta llegar a la muerte, ¿no? A la muerte. Entonces el hecho de que Dios haga que la justicia de la ley se cumpla en nosotros es un acto de misericordia de Dios para con nosotros. Vamos a leer desde el verso 10, por favor, en vez del 12. Estamos ahí, ¿verdad? Sí. 8, 10. Dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y en el corazón de ellos la escribiré, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Eso es un acto de misericordia. Porque nosotros no hemos hecho absolutamente nada para merecer esa acción de Dios hacia nosotros. Porque en el versículo 9 dice: no permanecieron en mi testamento. Entonces, Dios sabía, obviamente, de antemano que Él tenía que hacer un acto de misericordia para poder nosotros ser declarados justos delante de Él. Y envía a su Hijo por nosotros. Dice el 11: y no enseñarán cada uno a su prójimo, ni cada uno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Mira lo que dice el 12. Porque seré, ¿qué? Misericordioso. ¿A qué? A su injusticia bendecido. Quiere decir que ese acto de misericordia es con personas que practicaban injusticia. Pero si no fuese un acto de misericordia, entonces sería por obras y no por gracia. Tiene que ser un acto de misericordia. Dice: y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré, ¿qué? Más. En esto que dice nuevo pacto, dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecer. ¿Por qué? Porque entonces el pacto de la ley queda terminado, ¿correcto? Vuelvo a explicar, bendecido. La parte de la ley que queda anulada son las obras para alcanzar la justicia de una ley espiritual santa y buena, ¿correcto? Es reemplazada por un acto de misericordia de parte de Dios que se aplica a nuestras vidas por medio de la fe en Jesucristo. En Jesucristo. Capítulo 9, bendecido. Ahora, en el 13 dice: en esto que dice un nuevo pacto, dio por viejo al primero. Y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está a desvanecer. Recuerda que te acabo de decir que la parte que se cancela de la ley son las obras. Mira lo que dice acá, bendecido. Mira qué interesante esto. Mira lo que dice el verso 1 del capítulo 9. Empero tenía, por cierto, el primer pacto ordenanzas de servicio divino y santuario, ¿qué? Mundano. Entonces tenía, ¿qué cosa? Obras. Tenía obras. Tenía ordenanzas. Esto es, bendecido, lo que mira se anula.
Eso es lo que se anula, bendecidos. Dice, empero tenía por cierto el primer pacto ordenanzas de servicio divino y santuario mundano. Eso se anula. Las obras de la ley, el servicio, las ordenanzas se anulan. Dice, porque el tabernáculo fue hecho el primero, en que estaban el candelero, también la mesa, los panes de la propiciación, que es llamado el santuario, y detrás del segundo velo, el tabernáculo, que es llamado el lugar santísimo. Verso 3. Y detrás del segundo velo, el tabernáculo, que es llamado el lugar santísimo. Bendecido, mira, la primera parte del tabernáculo tenía que ordenanzas. Sí. Esta era la primera parte, ¿correcto? Primera parte. El objetivo de esta primera parte era llegar a la segunda parte. Segunda parte. ¿Por qué? Porque aquí estaba el lugar santísimo. Entonces, si las ordenanzas y las obras se acabaron, por eso es que el autor de Hebreos dice que tenemos acceso al trono de la gracia. Ahí está, bendecido. Y en el tabernáculo terrenal, eso era un tabernáculo terrenal, pero ahora Dios mora ¿en quién? En nosotros. Gloria a Dios. Nosotros somos. Por eso es que el Espíritu mora en nosotros, porque la ley ya fue puesta en nuestra mente y en nuestros corazones. Gloria a Dios. Qué lindo eres mi Padre. Dice el 3, y detrás del segundo velo el tabernáculo, que es llamado el lugar santísimo, que tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en que estaba una urna de oro que tenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Qué habían en el lugar santísimo? Las tablas del pacto, ¿correcto? Sí. Las tablas del pacto, el arca del pacto. Las tablas del pacto estaban ahí. Sí. Pero ahora están ¿dónde? Acá. En tu mente Vete en tu corazón. y en tu corazón. ¿Cómo es eso? No me preguntes porque no sé. Pero esto, bendecidos, definitivamente es algo totalmente inalcanzable para el hombre. Por lo tanto, es un acto de misericordia. Dios mío. De misericordia. Dice el 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían con su sombra al propiciatorio, de las cuales cosas no podemos hablar ahora en particular. Qué bueno, ¿no? Porque si él comienza a explicar todo lo que tiene que ver con la ley y el sacrificio, fue, creo que sabio el Espíritu Santo cuando le dijo, no hables de eso. Verso 6. Y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para cumplir el servicio de Dios. ¿Qué es eso? Obras, ordenanzas que se realizan con la carne o con el cuerpo de un sacerdote débil, en debilidad. ¿Por qué? Porque moría. Porque entonces cuando vemos en Hebreos 7:16 dice, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal. Toda ordenanza se hacía con la carne. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama carnal, bendecido? Porque es hecho por un hombre. Básicamente. Un ser humano, correcto. Un humano. Eso es todo. Por eso es que es carnal. Por eso es que es carnal. Dice el 6 otra vez, y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para cumplir el servicio de Dios, hecho por hombres carnales, humanos.
Mas en el segundo entraba el sumo sacerdote, solo, no otro más, una vez cada año, no sin sangre, que ofrecía por sí mismo y por las ignorancias del pueblo. Por esto el Espíritu Santo significaba que aún el camino al Santísimo no era manifestado, entre tanto que el primer tabernáculo estaba aún en pie. ¿Cuál? El tabernáculo de las ordenanzas de las obras hechas por hombres. Entonces el Espíritu Santo está diciendo que todavía no había acceso a este tabernáculo mientras todavía estaba ¿en qué? En pie. Por lo tanto, para Dios poner en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón su ley y coger nosotros la justicia, tenía que acabar con la primera parte del tabernáculo. Para entonces, quitado esto, tener acceso al lugar santísimo, ¿donde qué? Donde se manifestaba Dios mismo. No hay que ser un teólogo para esto, bendecido. Sencillamente hay que leer. ¿Y leer qué? Con paciencia, disfrutando lo que estamos leyendo. Él tuvo que cumplir la justicia de la ley. ¿Quién es justo? No es el oidor, sino el hacedor de la ley. Y él dijo que él venía a cumplir. Él no vino a abolir, sino a cumplir la ley. Entonces, el hacedor de la ley es él. Él dice, consumado es. Quiere decir que él cumplió la primera parte del tabernáculo, toda la justicia de la ley. La única razón por la cual él resucita es porque ya él es considerado justo. Esa es la resurrección de él. De lo contrario, no puede resucitar. Entonces, él cumple toda la ley cuando él muere. Ya cuando él muere, ya cumplió la ley. Él muere como una persona justa. Dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado. ¿Cómo le hizo pecado? Cuando murió, ¿correcto? Ya lo hemos explicado mucho. Entonces dice el verso 8, por esto el Espíritu Santo significaba que aún el camino al Santísimo no era manifestado. ¿Por qué no era manifestado? Por todo lo que acaba de decir, ¿correcto? Él acaba de explicar el primer tabernáculo, el segundo tabernáculo. Pero él dice, no estaba todavía manifestado, ¿qué cosa? Esto, mira. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy ¿qué? ¿El camino a dónde? Al cielo. Al lugar santísimo. Ese es el camino. Y aquí dice que todavía no estaba el camino al Santísimo, no era manifestado, entre tanto que el primer tabernáculo estaba aún en pie. Dice el 9. Lo cual era figura para aquel tiempo presente en el cual se ofrecían dones y también sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que hacía el servicio. La conciencia, bendecidos, es un asunto interno del hombre. Allá hay culpabilidad, allá hay justificación, o te justificas o te condenas. Pero en cuanto a Dios se refiere, no puede haber una conciencia de pecado. Esto tenía Dios que eliminarlo de nosotros. Ahora es ¿por qué? Por fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que si yo le hago así, no toco nada, pero lo sé. Estoy seguro que lo que Dios prometió lo va a dar. Igual que ¿quién? Que Abraham. Dice el 9, lo cual era figura para aquel tiempo presente en el cual se ofrecían dones y también sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que hacía el servicio. Dice, al que hacía el servicio, ¿correcto? Sí, Señor. Dice, que consistía solo en viandas, bebidas,
diversos lavamientos, ordenanzas, ¿qué cosa? Carnales, impuestas hasta el tiempo de la reformación. Dios mío. Bendecido, todo lo que hemos explicado, ahí está. Si nuestra conciencia es una conciencia de pecado, no le creemos a Dios. Si recibimos ese perdón por fe y entonces hacemos buenas obras porque ya somos salvos y justificados y nuestra conciencia no nos acusa, entonces tenemos frutos. De lo contrario, tenemos culpabilidad, temor, miedo, etcétera, etcétera. Versículo 10, bendecidos otra vez. Versículo 10. Que consistía solo en viandas, bebidas, diversos lavamientos, ordenanzas carnales, impuestas hasta el tiempo de la reforma o de la reformación. Mire el 11. Mas estando ya presente Cristo. Ahí está. Sumo sacerdote de los bienes que han de venir por el mayor y más perfecto tabernáculo. ¿Un tabernáculo dónde? Celestial. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre. Entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. ¿Entró cuántas veces? Una sola vez al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque entró como una persona justa. Porque él fue hacedor de la ley. Gloria a Dios. Y no en el tabernáculo hecho de manos, sino en el celestial. ¿Y entró cuántas veces? Una. Porque fue perfecto. Dice el 12, ni por la sangre de machos cabrillos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y la ceniza de una becerra rociada sobre los inmundos santifica para purificación de qué? No de la... Esto es interno, la carne es ¿qué? Externa. Externa. Entonces, las ordenanzas, los sacrificios según el antiguo pacto de los hombres débiles, de los sacerdotes levíticos y según el orden de Aarón, no podían penetrar la conciencia, sino que solamente era por afuera. Bendecido, ¿qué es un bautismo de agua? Mojarte la carne. Nada más. ¿Qué es que te unten aceite? Sí. Ponértelo en la carne. Eso es todo, bendecido. Todos estábamos ahí, ¿verdad? Gracias a Dios por su misericordia que nos sacó de ahí. ¿Qué es un juguito? Va a tu carne. ¿Qué es un pancito? Te lo comes y va ¿a dónde? A la letrina. ¿Cómo podemos pensar bendecidos según como los católicos que piensan que eso es literalmente la carne y la sangre de Cristo y se lo comen y eso va ¿a dónde? A la letrina. Eso no es un aspecto espiritual, eso es un asunto externo de la carne. Pero mira la obra del Espíritu. Dice, santifica para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu, no por las ordenanzas carnales, el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará, mira una obra interna ahora, purificará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gracias, Señor. ¿De qué obras muertas está hablando? De todas esas Verso 10. Viandas, bebidas, lavamientos, ordenanzas carnales. Y hoy en día ponle el nombre de todo lo que tú quieras que tenga que ver con tu carne. ¿Qué le hacen a un niño cuando lo bautizan? ¿Le echan agua en la cabeza, en la cara? Exterior. Exterior. Dice el 15, y por esta razón Él es el mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer pacto, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento es confirmado en los que son ¿qué? Muertos. Mientras no mueren, no hay testamento. Mientras una persona no muere, los herederos no saben qué contiene el testamento. Correcto. no hay nada que reclamar.
De otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. En el caso de Cristo, Él no solamente es el testador, sino es el que resucita y revela Él mismo su herencia. Gloria a Dios. Porque el que recibe la revelación del Evangelio es Pablo y lo recibe ya de Cristo mismo resucitado. ¿Correcto? Dice el 18, así que ni tampoco el primero fue dedicado sin sangre. Porque habiendo hablado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabrillos con agua y lana de escarlata y hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todas las cosas, según la ley, son purificadas en sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas en los cielos fuesen purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en lugares santos hechos de mano, que son figuras del verdadero, mas en el cielo mismo para aparecer ahora por nosotros en la presencia de Dios. ¿Cómo aparece por nosotros? Como el sacrificio perfecto, como el justo. Y el que justifica a los que te la fe de Jesús. Por eso es que él dice intercede por nosotros, ¿no? Para interceder por nosotros. Empero no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en el fin del mundo, para deshacimiento del pecado, apareció por el sacrificio de sí mismo. Y de la manera que esté establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, así Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Una vez para cargar con los pecados de muchos. La segunda vez aparecerá sin pecado a los que le esperan. ¿Para qué? Salvación. Hay una traducción ahí que dice sin relación con el pecado. Él aparece otra vez sin relación con el pecado porque ya no viene a padecer por el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ya fue ¿qué? Resuelto. Correcto. No puede volver a venir a morir por los pecados porque ya el pecado fue quitado. Bendecido, en el verso 14 del 9, quiero que subrayes obras muertas. Obras muertas, cojas una flechita y lo lleves al verso 10. Esas son las obras muertas que está hablando. Bendecido, yo creo que para comenzar bien la próxima semana vamos a dejarlo ahí y comenzamos el capítulo 10 la semana que viene. Hoy básicamente fue un breve resumen de la clase pasada. Yo diría, bendecido, una explicación muy clara por lo que se está leyendo, porque el texto mismo explica lo que estamos hablando. Lo único que uno va organizando las ideas de lo que estamos leyendo, pero el texto mismo explica todo lo que estamos diciendo, lo que hablamos la semana pasada, la parte de las ordenanzas de la ley a través de la carne, la parte espiritual a través de Cristo y la fe en Él. Básicamente eso fue lo que hicimos en esta tarde, bendecidos. Entonces Cristo Jesús, como sumo sacerdote, obtiene la justicia de la ley en nosotros por medio de la fe en Él. Por lo tanto, las obras de la ley quedan ¿qué? Anuladas, para entonces dar lugar y poder entrar al lugar santísimo, donde el Señor se presentó una sola vez por nosotros, para siempre, bendecido. Intercede por nosotros siempre. ¿Por qué? Porque Él es constantemente, no el recordatorio a Dios, sino la evidencia de que Él venció la muerte, venció el pecado. Amén. Y cumplió la ley. Gloria a Dios. ¿Preguntas, mis bendecidos? ¿Comentarios?